Hola, buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva entrega donde iniciamos una serie de análisis específicos para nuestros datos. En cada uno de sus proyectos ustedes tienen diferentes intenciones y esto obliga a seleccionar diferentes herramientas estadísticas para cumplir con sus objetivos de análisis. De esta manera entonces, con este video damos inicio a una colección de entregas que tiene por objetivo orientar dichos análisis. Lo primero que vamos a realizar es cargar nuestros datos. Les recuerdo que en entregas previas hemos dado explicación detallada sobre la base de datos, así también cómo se puede cargar desde diferentes tipos de archivos. Por otro lado, vamos a aplicar de inmediato el comando attach sobre nuestra base de datos. Esto nos va a permitir acceder fácilmente a cada una de las variables, considerando el nombre que tiene la columna respectiva. Para esta sesión, para este video, he preparado una sección especial dentro del notebook que he denominado análisis específicos. Vamos a solicitar la dimensión de nuestros datos, así también los 6 primeros registros para tener una comprensión general, un recuerdo general de sobre qué tratan los datos. Recuerden que son 1255 filas y 47 columnas, según el detalle que ustedes ven en pantalla en estos 6 primeros registros. Es de especial interés la variable llamada ProMat media, que estoy marcando, que se refiere al promedio de matemática de educación media, y también la variable que se encuentra en la última columna, denominado puntaje TEST, ya que corresponde al puntaje en un test de matemáticas que han obtenido estudiantes al ingresar a la educación superior. Estas dos variables son de interés para este video. Vamos a solicitar un resumen de estos datos porque me interesa que puedan observar que en la variable ProMat media existen 173 valores faltantes y por supuesto, como hemos advertido en una entrega anterior, debemos tomar una decisión qué hacer con estos datos. Una primera alternativa es eliminar aquellas filas que tienen datos faltantes y por otro lado podríamos considerar completar los datos faltantes utilizando algún método. En este caso vamos a completar estos valores faltantes en la variable ProMat media con el promedio. De esta forma entonces simplemente ejecute la celda. Para mayor detalle ustedes pueden revisar una entrega previa donde se explica en detalle cómo realizar todo este proceso. Bueno, si solicitamos el resumen sobre los datos nuevamente, podemos observar que ahora ya no tenemos el problema de los datos faltantes, todo está bien. Noten ahí sobre la variable ProMat media, que anteriormente habíamos observado que tenía valores faltantes, ya no tiene, claro, porque hemos completado con el promedio. Y la otra variable de interés, que es puntaje TEST, no tiene ningún dato faltante. Por lo tanto, ya estamos en condiciones de iniciar la entrega de este video. Bueno, vamos a estudiar con especial atención las medidas de correlación, es el foco que tiene esta entrega. Entonces estamos interesados en estudiar la relación que existe entre dos variables que le hemos llamado de manera genérica X e y para eso es conveniente tener en cuenta que se pueden plantear una hipótesis nula llamada X sub 0 y una hipótesis alternativa llamada X sub A, según lo que ustedes pueden ver en pantalla. En concreto, vamos a considerar que estas variables son independientes hasta que los datos aporten información suficiente para establecer que están relacionados. Y la forma clásica de abordar este análisis es mediante una inspección gráfica y luego mediante algún método analítico. En particular, en este video estamos interesados en estudiar la correlación de Pearson, que es adecuada para datos cuantitativos continuos. Hay que considerar que esto se basa en métodos paramétricos. Y por otro lado, estamos también interesados en estudiar la correlación de Kendall, que es útil cuando se tienen rangos de valores y es un método no paramétrico. Coherente a lo que habíamos señalado, digo previamente, vamos a explorar de manera gráfica estos datos. En primer lugar, para identificar si es que existen, digo, datos atípicos. Entonces aplicamos boxplot sobre puntaje TEST. Podemos ver a nivel gráfico que al parecer no hay datos atípicos y por otro lado también vamos a pedir el, el boxplot para la otra variable de interés, que era el promedio ProMat media. Aquí podemos ver que hay valores atípicos en la parte inferior, ¿cierto? Según pueden observar ahí en el cursor. Entonces, considerar que estos valores atípicos van a afectar nuestros análisis. Estos valores atípicos en sí es un tema de estudio que vamos a abordar en videos posteriores.
porque la cuestión es, una vez que se identifican, la cuestión es qué vamos a hacer con aquellos, es decir, qué hacemos con estos valores atípicos. Por otro lado, también podrían tener ciertos patrones los valores atípicos, entonces no es tan sencillo de abordar su análisis. Por eso, en un video posterior vamos a dar mayor explicación de aquello. En este caso, simplemente lo vamos a entender como una primera inspección visual. Ya podemos advertir, ¿cierto?, que en la variable PROMAT media existen valores atípicos. Bueno, y eso va a afectar a nuestros análisis. Bueno, por otro lado, también es importante estudiar la dirección que pueden tener nuestros datos. Yo dejé acá 3 gráficas de referencia, en la que está en la parte izquierda con puntos azules. Ustedes pueden ver que cuando los datos tengan esta tendencia, entonces podemos hablar de que en realidad va a existir una correlación positiva o directa, también nos podemos referir a ella, cuando se tenga la situación que está en la parte derecha, en los puntos rojos, que tenga esa tendencia. Vamos a hablar de que la correlación en realidad tiene una tendencia inversa o negativa. ¿Ya? Y en el caso central de los puntos de color verde, bueno, vamos a entender de que en realidad aquí podrían ser independientes las variables o bien que la correlación sea de tipo no lineal. Bueno, entonces, considerando aquello, vamos a pedir este gráfico. Por supuesto, aplicamos sobre las variables de interés, que es puntaje TET y PROMAT media. Vamos a obtener la gráfica y simplemente le mostraba las gráficas de referencia para ver si cuadra, ¿cierto? Si podemos observar alguno de estos casos en nuestros datos. Claramente no se puede observar directamente una tendencia clara en los datos, entonces en el caso de que exista algún tipo de relación, lo más probable es que sea una relación débil. Pero por supuesto, esta es simplemente una inspección gráfica, debemos avanzar ahora a una explicación con un valor numérico como referencia. Y para eso vamos a utilizar la correlación de Pearson, que se calcula a partir de la covarianza. La covarianza se define, como ustedes ven ahí en pantalla, según lo que estoy seleccionando. Entonces, de esta forma, el R de Pearson queda definido como la división de la covarianza dividido por la multiplicación de las desviaciones estándar de cada una de las variables. R de Pearson cumple con la siguiente característica: es un valor que es adimensional, es decir, no tiene ninguna unidad de medida asociado, y por otro lado queda acotado, perdón, entre -1 y 1. Entonces, coherente a la gráfica que estaban en la parte superior, a medida que se acerque a 1, nuestra gráfica va a ser con tendencia lineal, como ustedes ven en la gráfica que está a la izquierda. Cuando se acerca a -1, va a ser una gráfica con tendencia, según ustedes lo que ven en la gráfica que está a la derecha, con punto de color rojo. Y en el caso de que R sea próximo a 0, entonces puede implicar de que no exista una relación lineal entre X e Y, digo, que no exista relación entre X e Y, o bien que la relación sea de tipo no lineal. Ya ese sería el tercer caso, que está arriba, ¿cierto?, en la gráfica central con los puntos verdes. Bueno, y lo que ocurre es que esta correlación de Pearson regularmente también vamos a estar interesados en ver si es que resulta o no significativa, es decir, estudiar su significancia, y para eso hay que tener en cuenta de que debemos evaluar la normalidad de los datos según las hipótesis que ustedes ven aquí planteados, utilizando el test de Shapiro-Wilk, que es uno de los que ayuda, ¿cierto?, a tomar una decisión en este caso. Bueno, sin embargo, antes de aplicar el test, también se sugiere explorar los datos a nivel visual. Aquí ustedes pueden ver que utilizando plot, la función plot y también la función density sobre la variable puntaje test, podemos tener una idea de cómo esta función se ajusta o no a nivel visual, una inspección visual, ¿cierto?, a la distribución normal. Y por otro lado, que esta es una gráfica muy buena, muy útil realmente cuando se construye una gráfica de los cuartiles, ¿cierto?, teóricos y con los observados, ¿ya? La decisión se basa en que la recta que ustedes ven ya contenga justamente los valores observados sobre ella.
Entonces, a medida que estos valores están superpuestos sobre la recta, entonces podríamos indicar de que lo más probable es que efectivamente los datos se ajusten a una distribución normal. Ya este gráfico se basa en los cuartiles teóricos y la función con la cual se obtiene se llama QQ-norm. Y se aplica sobre la variable y después con QQ-lines lo que se agrega es esta gráfica, esta línea para tener en cuenta a nivel visual. Bueno, pero por supuesto está una inspección gráfica. Ahora vamos a aplicar el test de Shapiro, que habíamos indicado que es uno de los que ayuda a tomar una decisión en este caso. Podemos observar que el p-valor sale 2 puntos y algo, ¿cierto? Por ahí a la menos 14. Entonces, en este caso, si consideramos la hipótesis acá que habíamos definido previamente en este contexto del test de Shapiro, podemos ver que sale un valor menor a 0,05, por lo tanto los datos bajo esta idea bajo este test no se distribuyen normalmente, ¿no? De aquella manera. Por supuesto, de igual manera vamos a obtener el valor de R de Pearson ya mediante la función core.text. Simplemente vamos a pasar las dos variables de interés, que es PROMAT e media y también puntaje text, y vamos a especificar que el método es de Pearson. Entonces ustedes pueden pedir la ayuda de esta función que es core.text y indagar, ¿cierto?, sobre los otros métodos que están disponibles. Entonces en este caso, bueno, ¿qué nos resulta? Que la correlación sale 0,36 con un p-valor menor a 2,2 por ahora menos 16. Entonces, en este caso, vamos a rechazar la hipótesis nula y concluimos la hipótesis alternativa. Podemos observar entonces que existe una correlación, ¿cierto? Que tiene valor como 0,36 y que efectivamente esta resulta significativa. Entonces es significativa, pero un valor bajo de correlación. R. de Pearson, hay que tener cuidado ahí que nos implica, ¿cierto?, evaluar estos test de normalidad que hemos visto previamente, que en el caso de puntaje test no se estaba cumpliendo. Entonces, los supuestos que tiene utilizar el R. de Pearson son supuestos fuertes de normalidad. Además, hay que tener en cuenta que los valores atípicos afectan de sobremanera, ¿cierto?, una serie de resultados estadísticos, y también en este caso, o sea, a tenerlo en cuenta por ahí. Entonces, como regularmente estos valores, como regularmente los valores de nuestros experimentos no se ajustan, ¿cierto?, a los supuestos que implica esta medida de correlación, uno podría utilizar, por supuesto, una muestra, ¿cierto?, para trabajar, o hacer los ajustes necesarios en los datos para cumplir, ¿cierto? Normalizar los datos, tratar los datos atípicos, etc. Pero que eso no lo vamos a atender en este video, está dedicado en otras entregas. Bueno, a lo que me refiero es que un test, lo que quiero comunicar es que un test alternativo para este tipo de casos es la correlación de Kendall, que es un método no paramétrico, entonces no está sujeto a que los datos sigan una distribución normal. Entonces, en este caso, utilizando la misma función que es core.text, simplemente cambiando el método, podemos obtener, ¿cierto?, el valor que en este caso da 0,25. Entonces, el valor de la correlación es muy bajo entre el puntaje del test de matemáticas que han rendido los estudiantes y el promedio de matemáticas de la educación media o secundaria. Bueno, en entregas posteriores vamos a seguir profundizando con los análisis. De esta forma cerramos esta sesión.